Sí, Padre, aún a mí tu amor me alcanzó. Yo que no merecía absolutamente nada, Señor, viviendo continuamente el pecado, ignorante de tu palabra y de tu voluntad, buscando siempre lo mío y solamente lo mío, luchando contra la verdad, mintiendo cuando era necesario, viviendo vanamente, Señor, sin propósito ni sentido. Y aún así, tú me alcanzaste, Padre. Aún así, tú nos alcanzaste a cada uno de los que estamos aquí presentes. Aún como estábamos, Señor, sucios, derrotados, fracasados, perdidos, tú nos alcanzaste. Tu gracia nos abrazó, Padre. Tu justicia nos fue imputada. Y ahora podemos decir, Señor, con la voz bien alta, que somos salvos por tu gracia y no por nuestras obras. Porque ¿qué podemos hacer nosotros?
¿Cuáles son las obras que podemos presentar delante de ti para recibir el tesoro de la vida eterna? Como dices en tu palabra, Señor, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Delante de tus ojos santos nosotros no somos nada. Porque por cada bien que hacemos 3 cosas mal. Por cada paso positivo hacia adelante, Señor, damos 2 hacia atrás. Y reconocemos eso, Señor, que esa es nuestra dinámica de vida. Y aun cuando te conocemos, seguimos pecando, Señor. Seguimos rebelándonos, Señor, contra tu voluntad, contra lo que tú quieres, contra lo que es correcto, contra aquello que es verdadero, Padre. Y sin embargo, tú nos alcanzaste, nos sigues alcanzando. Y sigues queriendo tener comunión con nosotros. Y sigues queriéndonos. Y sigues salvándonos. Y sigues perdonándonos, Padre. Y más aún sabiendo que en la cruz murió el inocente por los culpables. Y más sabiendo que Jesucristo murió en mi lugar, en nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros, Señor, porque somos culpables de cometer 1001 fechorías. Y nos salvaste. Y demostraste tu amor, Señor, más puro, más perfecto, más increíble en Jesucristo. Y nos alcanzaste. Vaya si nos alcanzaste, Señor. Cuántas gracias, Señor, no hemos de darte a ti por el día en el que tú, Señor, tomaste la iniciativa y nos sacaste, Señor, del pozo cenagoso de la desesperación y del sinsentido, Señor. Y aun cuando tal vez nuestras vidas pudiesen parecer normales, tranquilas, pacíficas, felices, Señor, lo más profundo de nuestros corazones, en realidad teníamos un vacío que solamente tu Hijo Jesucristo podía llenar. Gracias, Señor. 1001 veces gracias por habernos alcanzado, Señor. 1001 gracias, Señor, por haber entregado a lo más precioso que tú tenías, a tu Hijo Jesucristo, en favor nuestro. Gracias por el sacrificio del Nazareno. Gracias, Señor, porque hoy podemos vivir la vida de manera plena, de manera completamente con sentido, con propósito, Señor. Gracias, Señor, porque hemos encontrado el camino que nos lleva a una eternidad en tu presencia. Queremos, Señor, que también ese camino sea el camino que sigan muchas otras personas más, Señor. Porque esto mismo que sentimos en nuestro corazón, que arde en nuestro pecho, Señor, es lo mismo que queremos también que ocurra en la vida de familiares, de amigos, de compañeros, de vecinos, Señor, que necesitan urgentemente que tú toques sus vidas. Y lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, toques sus corazones, los convenzas de su pecado y entren a formar parte de la familia de la fe, Señor. Gracias, Señor, por esa gran familia, Señor, que tú has creado, de diferentes razas, de diferentes condiciones, de diferentes sexos, Señor, porque cuando comparecemos delante de ti somos uno como tú y el Padre sois. Así dice tu palabra. Queremos, Señor, que una vez más tú te goces en medio de tu pueblo, Señor, y que recibas este sacrificio de alabanza, Señor, estos cánticos de adoración, Señor, para que desde allí, desde donde tú nos sacaste, Señor, podamos recordar que nada ha sido en vano. Gracias por alcanzarnos, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por su sangre derramada en nuestro favor, Señor. Sigue bendiciéndonos, sigue acompañándonos en lo que resta de culto y en lo que resta de vida, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tan cierto como
de vida, Señor. Gracias, Señor, por todo en general, Señor, porque hasta aquí, Señor, nos has llevado, Padre, nos has guardado, Señor, de tantas cosas, Señor, de nuestros propios pecados, de nuestros errores, Padre. Gracias por los presentes, Señor, por sus vidas, por la libertad que tenemos en este país, Señor, de poder, Señor, predicar abiertamente tu palabra, Señor, y decir que somos cristianos, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos presentes y por los hermanos en todo el mundo, Señor. Mira sus corazones, sus problemas, sus anhelos, Señor, y hazte cargo, Señor, de ellos. Padre, también quiero darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste a Emilio y a mí, Señor, de participar en el campamento, Padre. Señor, nos recordaste, Padre, tu paciencia, Padre. Porque para lidiar, Señor, con los más jóvenes hace falta muchísima paciencia, Señor, a pesar de la rebeldía que tienen muchas veces, Señor, que forma parte de su edad, Señor. Quizás
esa manera, Señor, a la defensiva que siempre tienen, Señor. Hay que tener paciencia y mucho amor para ellos, Padre. Señor, y hablarles de tu Hijo Jesucristo, Padre, de tu salvación, Padre. Estamos en un mundo en una sociedad que las leyes, padres, les han quitado la mayor parte de las herramientas a los padres para criar a los hijos, Señor. Hoy en día cualquier corrección que un padre pueda hacer es mal vista o tiene consecuencias quizás judiciales, lamentablemente. Pero sabemos, Señor, que tenemos la mejor herramienta para educar a los jóvenes, Señor, de nuestras familias, que es tu palabra, que es la Biblia, Señor. Sembramos una semilla, Señor, que a lo mejor en ese momento no florece, quizás con dolor alguno de ellos se pueda perder, porque este mundo está lleno de tentaciones, pero sabemos, Señor, que un día esa semilla, tu palabra, florecerá, Señor. Y como ha pasado con nosotros, Señor, ellos volverán a tu camino, Señor. Tenemos esa fe porque tú has sido paciente para con nosotros. Así que, Padre, en esta mañana exhorto a mis hermanos, Señor, a tener paciencia con sus familiares, con los pequeños, Señor, y gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu fidelidad y por tu salvación. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, es el momento de pasar los diezmos y ofrendas. Bien, oremos por las ofrendas y también he pasado una nota a nuestra hermana María de Honduras, también para que orásemos especialmente por su madre, que está enferma allí en Honduras. Así que pidamos al Señor también de manera especial, intercedamos por ella para que el Señor dé la sanidad que necesita y, por supuesto, imaginaos, ¿no? Su hija aquí en España, ella allí en Honduras, y es duro, ¿verdad? Tener que no poder estar allí para estar al lado de su madre, así que nos ponemos en tu pie, hermana María. Así que vamos a orar también, no solo por las ofrendas, sino también por tu madre. Oremos. Señor y Dios, Dios de todo poder, Dios de toda autoridad, Señor. Dios del universo, que ha creado todo lo que vemos e incluso aquello que es invisible a nuestros ojos. Queremos, Señor, en esta mañana interceder de forma especial por la madre de nuestra hermana María. Está allá en Honduras, enferma, Padre, y deseamos de todo corazón, Señor, que tú mitigues su dolor, que tú hagas que remita su dolencia, Señor, que pongas tu mano de sanidad sobre su vida y pueda tener confianza, Señor, en que tú vas a hacer lo mejor para su vida. Te pido también por María, porque estando tan lejos, Señor, las incertidumbres, la tristeza, la impotencia, Señor, es algo lógico, Señor, y a veces eso nos merma las fuerzas. Por eso te pido por ella, para que tú le des fortaleza, le des ánimo, Señor, y mucha fe, para que también en esa oración incesante de los santos, Señor, tú hagas un milagro en la vida de la Madre de María.
También te damos gracias por los diezmos y ofrendas, Señor, que hoy traemos ante ti, con gozo y con alegría, Señor, para que sirvan al propósito de extender el reino de Dios aquí en Carlet y más allá. Que nos permitas a través de este dinero, Señor, poder llevar adelante, Señor, la vida de esta iglesia, la administración de todo lo que conlleva, Señor, pero por encima de todas las cosas, que tu evangelio sea predicado fuera de nuestras puertas. Gracias, Señor, por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar de impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¿Malo? ¿Malo? ¿Los impuestos son necesarios, sí o no? Sí, claro. Otra cosa es que nos guste pagarlo, pero son necesarios. Si no pagásemos impuestos, pues muchas de las cosas que nosotros damos por supuestas, ¿verdad? Una educación gratuita para nuestros hijos, una sanidad universal a la que podemos acudir cuando lo necesitamos, las carreteras e infraestructuras de nuestro país por donde nos trasladamos de un sitio para otro. Podemos decir que los impuestos son necesarios. Lo que pasa es que rascarnos el bolsillo no siempre es agradable, y más cuando el bolsillo está un poquito con telarañas. Pues hoy vamos a hablar acerca de impuestos, porque el texto en el que nos vamos a centrar en esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 17, versículos del 24 al 27. Es un episodio en el cual Jesús se las ve con los impuestos del templo de Jerusalén. Vamos a pedir una bendición del Señor especial sobre su palabra en esta mañana. Oremos. Señor, en tus manos ponemos tu palabra, una mañana más de domingo, para que tú traslades, Señor, todo lo que en ella podemos encontrar en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que podamos poner por obra las lecciones que aprenderemos en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en el cumplimiento de tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por todo. Amén. Seguro que habrás escuchado alguna vez la frase Hacienda somos todos. ¿La habéis escuchado alguna vez? Hacienda somos todos. Claro, este eslogan forma parte de un enunciado más extenso que rezaba así: ahora Hacienda somos todos, no nos engañemos. ¿Vale? Esta campaña se lanzó en el año 1978, ya ha llovido desde entonces. Y esta campaña se lanzó desde el Ministerio de Hacienda en pleno inicio de la andadura democrática de nuestro país, con el propósito de hacer ver a los que normalmente o no la presentaban o falsificaban sus datos, que a partir de ese momento, a partir de 1978, se iba a perseguir cualquier falta de solidaridad impositiva. Aunque el control de las rentas de los españoles ha avanzado con el tiempo, ¿verdad?, sobre todo en las estrategias para vigilar el cumplimiento de las leyes tributarias, siempre sabemos que existen personajes que se las saben todas. ¿No conocéis a alguien que ha intentado buscar el resquicio legal para poder tener que pagar un poquito menos? O para no declarar cosas que sabe que debe declarar, pero no le interesa. Conocemos, ¿no?, a personajes que conocen los entresijos, los atajos, las lagunas que la normativa posee y que buscan la manera de defraudar a Hacienda pagando menos impuestos o directamente no pagándolos. Aquí tenemos a un rey que presuntamente tampoco pagaba sus impuestos, ni declaraba lo que ganaba. Y no eran 4 chavos, precisamente, ¿verdad? Los impuestos, como creo que todos sabemos, ¿qué son? Pues son las cantidades de dinero que hay que pagar a la administración para contribuir a la hacienda pública. Esos son los impuestos. Existen muchas clases de impuestos. Hay impuestos de lujo, hay impuestos directos e indirectos, sobre el valor añadido, sobre la renta, etcétera, etcétera. En teoría, estos impuestos que se nos demandan desde la administración del Estado sirven al objeto de financiar los servicios que los gobiernos deben prestar a los ciudadanos, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, como puede ser las comunicaciones, la justicia o la seguridad. Eso es, en teoría, a lo que se debe dedicar ese dinero que nosotros, contribuyentes y ciudadanos concienciados y comprometidos con nuestra sociedad, entregamos. Benjamin Franklin
padre fundador de los Estados Unidos de América, dijo en una ocasión que en este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos. Conforme nos emancipamos de nuestros padres y empezamos a contraer obligaciones de todo tipo, nos adentramos en una maraña interminable de impuestos y gravámenes que nos proponen desde lo público. Si somos ciudadanos con un sentido de solidaridad social y nacional, pues pagaremos de buen grado aquellos impuestos que se nos demanden. Si por otro lado preferimos evitar que se nos reste de nuestro jornal o de nuestras ganancias una cantidad determinada de dinero para costear el sistema de bienestar de nuestro país o región, pues no nos extrañemos luego de que las inspecciones técnicas y periódicas de Hacienda un buen día te den el sablazo del siglo al no colaborar en tiempo y forma. En los momentos en los que escribo el sermón, todavía resuena el eco de una polémica, no sé si recordaréis, de los youtubers españoles. Esos youtubers españoles que donde se trasladaban su domicilio. Decían, aquí me voy a quedar yo aquí en España pagando aquí un pastizal, ¿no? Me voy a Andorra, ¿no? Estableciendo allí su lugar de residencia, porque claro, allí la carga tributaria que suelen sufrir parece ser que es bastante más ligera que la que soportan aquí en España. Pues ya vemos, ¿no?, la clase de solidaridad que existe, ¿no?, entre aquellos que adoran nuestros adolescentes y jóvenes en forma de influencers. En cuanto al tema de hoy y la palabra del Señor y el relato que vamos a ver a continuación, todo buen judío que se preciase en tiempos durante los cuales se desarrolló el ministerio terrenal de Jesús debía cumplir con varios requisitos. En primer lugar, asistir a la sinagoga. No eras un buen judío si no ibas a la sinagoga de forma periódica y puntual. Debías observar las fiestas de guardar. Debías peregrinar una vez al año rumbo a Jerusalén. ¿Y sabéis cuál es la siguiente cosa que debían hacer para ser unos buenos judíos? Pues era pagar sus correspondientes impuestos de sostén al templo de Jerusalén. Jesús, a tenor de lo que comprobamos en el relato de los evangelios, se ajusta a este perfil de buen judío. O sea, podríamos decir que Jesús no era un buen judío. No, Jesús era un buenísimo judío. Jesús hace lo que es necesario hacer. Lo vemos en esos requisitos que hemos visto aquí. ¿Asistía a la sinagoga Jesús? Asistía, y de hecho hasta leía lo que era la Biblia judía de aquellos tiempos. Observaba las fiestas de guardar, la Pascua y todas estas cosas. ¿Verdad que sí lo vemos? Precisamente hoy celebramos la Santa Cena, que de alguna manera es la Pascua. También peregrinaba una vez al año rumbo a Jerusalén. ¿Recordáis cuando era pequeñito? Que lo llevaron sus padres y luego después lo perdieron, no sabía dónde estaba ese Jesús. ¿Dónde está Jesús? Que se nos ha perdido. ¿Y dónde lo encontraron? Lo encontraron allí en el templo, ahí ya hablando ya con los maestros de la ley, vamos. Una cosa increíble. Por lo tanto, Jesús era un buen judío. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de Jesús pagando los impuestos del templo? Pues es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Jesús era un buen judío, era un judío intachable, era un judío piadoso. Sin embargo, aún queda por llevar a cabo la última acción de la lista. Debe contribuir al sostenimiento del templo depositando la cantidad establecida por las Escrituras en manos de los recaudadores ad hoc. Y este día, en la predicación de hoy, al fin llega, tal y como el propio Mateo consigna en el texto que hoy nos ocupa. Vayamos a la palabra del Señor, versículos 24 y 25 en su primera parte del capítulo 17 de Mateo, donde nos dice que cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Después del intenso momento desplegado en el monte de la transfiguración, lo recordaréis en alguno de los sermones anteriores, y tras la recriminación de Jesús a sus discípulos a la hora de exorcizar a un demonio que habitaba en el cuerpo de ese chico lunático, del que hablamos también en su momento,
todos los discípulos regresan al cuartel general. El cuartel general se encontraba en aquella ciudad concreta de Capernaum. En un instante en el que Pedro se separa del resto de compañeros para saludar tal vez a algún familiar o amigo, o para respirar junto a la orilla del lago el olor a pescado, ¿no? Es algo que nunca se olvida, el olor a las redes tendidas al sol, unos hombres lo abordan de sopetón. Se trataba de varios cobradores del impuesto del templo, los cuales recorrían el puerto pesquero para recordar a sus compatriotas su obligación de sufragar con sus impuestos las necesidades que se derivaban del mantenimiento de del jornal de los sacerdotes y del surtido de víctimas propiciatorias para el sacrificio. Mateo, el escritor de este evangelio, seguramente conocería la función de estos recaudadores. ¿Por qué creéis que conocía esta labor, Mateo? Porque él mismo era un recaudador de impuestos. Entonces él, seguramente, estos eran colegas suyos, de alguna manera, ¿no? No de la manera en la que él trabajaba para el Imperio Romano, que era un publicano, era algo que era impensable, ¿no? Para un judío, ¿no? Que de alguna manera robase al pueblo, ¿no? Para dárselo a los que estaban controlando Judea en aquel tiempo, sino que estos son recaudadores, pero son de los buenos. Estos son de los buenos, porque estos recaudan para el templo, para cosas realmente judías. Pues Mateo conocía la función de estos recaudadores y posiblemente tendría idea de cómo a veces estos publicanos también se aprovechaban de su posición para enriquecerse. Y en vez de cobrar los 2 dracmas, pues a lo mejor cobraba algo más. Eso ya sabemos cómo funciona, ¿no? La corrupción está a la orden del día. También nos consta que estos recaudadores en concreto no eran tan mal vistos, como hemos dicho antes, como aquellos que recogían los impuestos que el Imperio Romano solicitaba. Claro, al ser abordado, Pedro se detiene y los recaudadores le hacen una pregunta en la que, de alguna manera, atisbamos que conocían a Jesús, estos recaudadores, y que tenían en mente que este era el maestro de Pedro y de otros discípulos. No le piden groseramente este impuesto, sino que de forma fina, de forma elegante, podríamos decir, esperan que Jesús esté a la altura de un buen y piadoso judío. El pago, como hemos leído aquí, ¿de qué constaba? Constaba de 2 dracmas, es decir, 2 días de jornal de un trabajador. Ese era el impuesto que había que pagar por cada uno de los judíos. Este impuesto se solía pagar una vez al año y aunque se estableció formalmente durante la época del Segundo Templo, estaba estipulada su obligación en el libro del Éxodo. Si vamos a Éxodo capítulo 30, versículos del 12 al 14, nos daremos cuenta de que esto no es algo novedoso, ¿no? De la época de Jesús, sino que es algo que ya desde antaño se llevaba haciendo. Nos dice ese texto en Éxodo 30, del 12 al 14, que cuando hagas un censo de los hijos de Israel conforme a su número, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona al ser empadronado, para que no haya entre ellos mortandad a causa del censo. Esto dará todo aquel que sea censado. Medio siclo conforme al siclo del santuario. El siclo es de 20 jeras. La mitad de un siclo será la ofrenda reservada a Jehová. Todo el que sea censado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. Aunque este pasaje, por su contexto, se refiere más al tabernáculo de reunión anterior al templo, ¿verdad? Esta normativa pasó a identificarse con el paso del tiempo con los 2 templos de Jerusalén, los cuales eran considerados que estaban en un peldaño más alto de perfeccionamiento superior. El siclo, o como se suele decir allí en el mismo Israel, el shekel, los que hayáis visitado Jerusalén sabréis que esa es la moneda oficial suya, el shekel equivalía ¿a cuánto? A 4 dracmas, ¿vale? Por lo que medio siclo, ¿cuántos dracmas son? Son 2, o sea, eso es matemática pura. Pedro, que no tenía ni idea de si Jesús había realizado esta contribución, les confirma que sí, que Jesús, como judío de pro, aportaría la cantidad estipulada sin ningún tipo de problema. Pedro regresa a la casa donde todos los discípulos en compañía de Jesús estaban descansando, estaban planificando un poquito los siguientes pasos para dar en su ministerio misionero, y nos dice en los versículos 25 en su segunda parte y el versículo 26 lo siguiente, y es que al entrar él, Pedro, en casa,
Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. No pudo Pedro ni decir: hola, ya estoy aquí en casa, que Jesús le pide que se acerque para comentarle algo. Jesús le ruega que se siente un momentín junto a él, porque tiene que hacer una pregunta que requiere de su opinión. La cuestión se antoja a Pedro bastante enigmática. Yo creo que para nosotros también un poquito, ¿no? Por lo menos en primera instancia. Su maestro le habla a Pedro acerca de los reyes de la tierra, de los gobernantes del mundo, de su administración de los fondos financieros. Y mirándolo a los ojos, Jesús le interroga sobre de dónde salen los tributos e impuestos que los reyes normalmente recaudan. ¿De dónde salen, Pedro? Aquí aparece el término tributo. Es un término muy interesante porque, aunque pueda ser sinónimo de impuesto, adquiere un significado, un sentido dentro del contexto histórico de los tiempos de Jesús, de cantidad de dinero o de bienes que el vasallo, ahí está el matiz, que el vasallo debía entregar a su señor como reconocimiento de obediencia y sometimiento. Esto es algo que era bastante extendido, por lo menos en el tiempo de la Edad Media era de lo más normal, ¿no? Los reyes, los señores feudales tenían una serie de vasallos y esos vasallos tenían que entregar esas imposiciones. Por eso Jesús le está diciendo a Pedro, le está preguntando: ¿quién en definitiva está en disposición de pagar estos gravámenes? ¿Los que forman parte de su familia, aquellos que son de su propia nación, o los extranjeros que viven en su territorio, aquellos pueblos que han sido sometidos por derecho de conquista? Esa es la pregunta que le plantea Jesús a Pedro. Bueno, Pedro, como ya sabéis, tampoco se lo piensa mucho. Pedro, ni sin pensarlo ni mucho ni poco, entiende lo siguiente: entiende que los impuestos y tributos deben cobrarse a los extraños, a los forasteros, a los conquistados, a los vasallos. A esos son a los que hay que cobrarles los tributos. Claro, al parecer esta era la costumbre, esta era la tradición y la norma imperante en esta época en la que Roma precisamente se enriquecía gracias a los tributos que le llegaban de los 4 puntos cardinales de su extenso dominio. Jesús, al escuchar la respuesta de Pedro, asiente. Asiente ante la breve contestación de Pedro y concluye entonces que si tienen que pagar los extranjeros, los hijos no deberían tener que pagar el impuesto por cuanto son descendientes o compatriotas del gobernador de turno, ¿no? Es una cuestión de lógica. Pedro se rasca la cabeza por un instante y dice, conociendo a Jesús, Pedro estaría diciendo: esta pregunta tiene trampa. Porque Jesús era así, ¿no? Sabemos que te preguntaba una cosa y siempre iba con segundas. Pues Pedro estaría también un poquito así, ¿no? A la espera, ¿no? Se rasca la cabeza por un instante hasta que se da cuenta de que, a la luz de su reciente confesión de que Jesús era el Hijo del Dios viviente, ¿recordáis? Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías anunciado, alguien mayor que Salomón, alguien mayor que el templo de Jerusalén. Si Jesús era el Hijo del Dios viviente, era Dios mismo bajado aquí a la tierra, no tendría que pagar impuestos. O sea, ¿entendéis la lógica, no? Si Jesús estaba por encima del templo y era más ensalzado que Salomón, que fue uno de los reyes más importantes de la historia de Israel, Jesús no tenía por qué pagar ningún tipo de impuesto del templo. De hecho, era su casa. Claro, Jesús era el Señor del templo, era mayor que este. ¿Por qué? Porque la presencia y la gloria de Dios se hace realidad y perfección en su propia persona. El templo, fijaos bien, el templo, desde el mismo momento en el que Jesús irrumpe en la historia, ha dejado de cumplir con la misión para el que fue edificado. El templo ya no tiene sentido en el preciso momento en el que Jesús aparece en escena. De hecho, Jesús, ¿qué es lo que predice en un momento dado acerca del templo? Que será destruido. Y hasta el día de hoy,
hasta el día de hoy ese templo no ha sido reedificado. Por mucho que se escuche por ahí algún sionista que dice que cuando se reconstruya el tercer templo vendrá el tiempo del Armagedón. Bueno, ya son elucubraciones varias. El templo ya no tiene sentido por cuanto el verdadero templo es Jesucristo. En Jesús habita la plenitud de la deidad y por lo tanto Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores y sus discípulos son sus hijos, son sus coherederos. Y todos ellos, por lo tanto, si Jesús no tenía que pagar los impuestos del templo, sus discípulos tampoco. Porque sus discípulos están exentos de tener que atender a la obligación de pagar esta tasa impositiva terrenal, por cuanto Cristo habitaba en medio de ellos. No obstante, Jesús, aunque podía utilizar esta lógica para decirle a Pedro, mira, cuando veas a los recaudadores de impuestos del templo, les dices, Jesús no va a pagar ni un chavo. ¿Podría haber hecho eso Jesús? Según esta lógica que estamos utilizando, podría haberlo hecho. Pero Jesús es mucho más inteligente. Es mucho más inteligente. Jesús asume que debe cumplir con la ley judía como cualquier ciudadano judío de su comunidad. Por lo tanto, en el versículo 27 dice lo siguiente: sin embargo, a pesar de la lógica utilizada por el Señor, para no ofenderlos, le dice a Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Jesús no vino al mundo a quebrantar la ley de Moisés, ¿verdad que no? Ya lo dijo él en algún momento. Yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a eso. Jesús no vino al mundo para soliviantar a nadie por cuestiones nimias y reglamentarias, en absoluto. Él dijo lo siguiente en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Provocar no era el estilo de Jesús. Ese estilo que vemos hoy entre muchos políticos, que es el de provocar, es el de soltar cosas que nos quedamos medio desconcertados con las cosas que dicen. No, Jesús no era de ese tipo de personas. Jesús no tenía como estilo predominante provocar. Otra cosa es que al resucitar el espíritu de algunas de las maltratadas y abusadas leyes, algunos pudiesen sentirse ofendidos a causa de su apego egoísta por la hipocresía y la manipulación religiosa. Eso es otra cosa. Pero este no es el caso, ¿verdad que no? Este no es el caso, por supuesto. Se trataba más de un mero trámite que había que afrontar con serenidad, que había que afrontar con compostura, con la naturalidad con la que se conduce una persona ante los ojos del resto de su comunidad. Jesús nunca, en ningún momento, lo veréis en la palabra de Dios, en los evangelios, nunca veremos al maestro de Nazaret oponiéndose a contribuir al mantenimiento del templo. Nunca lo vamos a ver. Aún sabiendo perfectamente, tal y como hemos visto anteriormente, que iba a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Dar el dinero requerido iba a ser, de algún modo, la forma de evitar las habladurías, de eludir cualquier reproche religioso y de esquivar acusaciones antipatrióticas. De hecho, me viene a la memoria la idea del recuerdo de que Jesús siempre mantuvo ese perfil de obediencia a las normas. Jesús nunca se rebeló contra lo establecido. Fijaos bien, ya en su bautismo, Juan el Bautista, ¿qué le dice a Jesús? Juan el Bautista le dice a Jesús que el que de verdad debe ser bautizado es él mismo por su mano. ¿Recordáis? Cuando Jesús le dice a su primo, es menester que yo sea bautizado. Y Juan el Bautista dice, no, pero ¿cómo te voy a bautizar? Tú me tendrías que bautizar a mí. Yo no soy digno de quitarte las sandalias de tus pies. Y sin embargo Jesús en Mateo 3:15 le dice, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otro momento, cuando se le pregunta sobre pagar el impuesto al César, este sí que nos gusta un poquito más, ¿verdad?
Nos gustaría también decir lo mismo cuando recibimos algún eurito con la cara del rey Juan Carlos. Jesús sale del aprieto con el que se le quería pillar en un renuncio, apelando a pagar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Estos son dos ejemplos, entre muchos, dos ejemplos claros de cuáles eran las auténticas intenciones de Jesús en relación a los deberes que todo judío debía afrontar. La humildad, el testimonio dado delante de los seres humanos y la obediencia siempre fueron santo y seña de nuestro Señor Jesucristo. Así, con el propósito de no iniciar incendios innecesarios, pide a Pedro que se dirija al mar, a que eche el anzuelo, como él bien sabía hacer, ¿verdad?, como buen pescador de Galilea, y que pesque. Y Pedro de nuevo, pues, dice, ¿pero qué me está pidiendo Jesús? O sea, tendré que ir a buscar a los recaudadores para pagarles ahí en mano, ¿no?, los dracmas. No, y Jesús le dice, no, tú vete a la orilla del mar. Bueno, sabemos cómo Jesús, como lo hemos dicho anteriormente, a veces es un poco enigmático en sus insinuaciones. ¿Qué tendrá que ver la ofrenda del templo con ir a echar la caña en el mar para pescar? Parece preguntarse para sus adentros el apóstol Pedro. Pero también sabemos que Pedro estaba acostumbrado a esta técnica que utilizaba su maestro a la hora de enseñarle, a la hora de manifestarle su poder. Y Jesús le dice que cuando pique el primer pez, que le abra la boca y que saque de su interior una moneda, posiblemente un siclo o quizá un denario, no sabemos exactamente la moneda concreta. Y con esa moneda, dice Jesús, deberá ir a pagar a los cobradores no solo por sí mismo, sino por el propio Pedro. ¿Creéis que en la bolsa que gestionaba Judas Iscariote no había dinero suficiente como para hacer frente a ese pago? Seguramente. Recordaréis que los discípulos tenían una bolsa común donde pues estaba el dinero, ¿no?, que ellos utilizaban pues, en sus viajes y tal, y que el tesorero en aquel momento era Judas Iscariote, que de vez en cuando, pues, como en todas partes, ¿no?, sisaba. Si en la bolsa había dinero, ¿por qué le dice a Pedro que vaya al mar, saque un pez, le abra la boca y saque una moneda como un mago saca un conejo de la chistera? Es extraño, ¿no? Sin embargo, Jesús escoge demostrar su dominio. Jesús escoge demostrar su control. Escoge demostrar su autoridad sobre la casa de todos. ¿Sabéis cuál es la casa de todos? La creación. Jesús es soberano sobre toda la creación y expone esta actitud de dominio, control y autoridad a fin de reafirmar la confesión de Pedro, la transfiguración en ese monte del que ya hablamos y la expulsión del ser diabólico. Jesús, como hijo del Dios viviente, tenía el poder de hacer que la propia naturaleza se doblegase ante su voluntad, que un humilde pez le proveyera de la moneda necesaria para pagar el impuesto del templo y que el milagro de este hallazgo calara profundamente en el corazón de Pedro. Yo creo que Pedro no se olvidaría nunca de esto. ¿Os olvidaríais vosotros si os dijera a alguien, ven al mar, el primer pez que saques, le abres la boca y sacas un billete de 50 euros? No te olvidas siempre. Seguirías pescando, pero ya no saldría nada nuevo, ¿eh? El Señor tiene maneras muy especiales de sorprendernos y de hacer que recordemos quién es Él. Él es el Rey del universo, Él es el creador de todas las cosas. No se nos dice si efectivamente Pedro halló esta moneda, no se nos dice a continuación, pero hemos de pensar que sí, ¿verdad? Pero ante el silencio de la conclusión de este episodio no queda más que creer fervientemente que todo sucedió tal y como Jesús lo había dicho. Para terminar, queridos hermanos, historias como esta no solo nos ofrecen una mirada más penetrante del corazón de Jesús, una mirada más penetrante de su ética personal, una mirada más inquisitiva de su identidad divina. También nos inspiran a visualizar el modo en el que el Hijo del Dios viviente actuaba para enseñarnos en la distancia de los siglos que debemos comportarnos tú y yo del mismo modo en que Él lo hizo. Despojado de toda soberbia,
lleno de razones para rechazar llevar a cabo acciones que no le correspondían como Dios encarnado que era, y libre para reclamar su reinado sobre el mundo creado, Jesús, en la historia de hoy, nos instruye sobre la importancia, en primer lugar, de ser buenos ciudadanos, buenos carletinos. Eso es lo que deben decir de nosotros, que somos buenos ciudadanos de la ciudad de Carlet. Otra cosa que nos enseña Jesús es que somos buenos ciudadanos que cooperan en el progreso de nuestro estado de bienestar, que nos mostramos sensibles ante las necesidades del resto de nuestros congéneres. Jesús nos identifica como hijos de Dios Padre, como coherederos de su gloria, como hombres y mujeres exentos de pagar el precio de nuestro pecado. Más allá del milagro en sí, queridos hermanos y hermanas, que es ciertamente espectacular y providencial, nuestro corazón en el día de hoy debe llenarse con la idea de que mientras vivamos en este plano terrenal, hemos de caminar de acuerdo a su modelo y ejemplo. Eso es algo importantísimo. Tal vez existan leyes que atenten contra la voluntad de Dios. Yo lo creo así. Por muy democrático que sea nuestro país, hay leyes que atentan contra la voluntad de Dios, y es algo que es cierto. ¿Y en estos casos qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas leyes? Pues en esos casos debemos contentar al Señor y no a los seres humanos. Eso siempre. Pero cuando la normativa no agreda a nuestra fe, cuando la ley no agreda directamente a nuestra conciencia, habremos de ser los ciudadanos más comprometidos y más consagrados con el sostenimiento de nuestras infraestructuras e instituciones. Incluso aunque sepamos, y esto es muy importante, incluso aunque sepamos que algunos administradores de la hacienda pública se lucran a nuestra costa. Aún sabiendo que los administradores de la hacienda pública puedan sustraer de lo de todos para costear lo suyo propio. Aún así, debemos ser buenos ciudadanos, como Jesús lo fue, un buen judío, nosotros unos buenos carletinos. Responsabilicémonos de nuestras obligaciones fiscales y seamos, como también dijo el mismo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga. Vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena, un momento ciertamente especial. Un momento que, como hemos dicho anteriormente, también obedece a ese escrupuloso cumplimiento de parte de Jesús de las festividades judías. Jesús nunca se escaqueó de llevar a cabo esa dinámica de las fiestas de guardar. Y nosotros, como creyentes, recogemos el testigo de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Ese mismo día, o esa misma noche, mejor dicho, en la cual, reunidos en el aposento alto, decidieron participar de la Pascua. Y Jesús instituyó en aquel momento una Pascua diferente, una Pascua que perfeccionaba a la anterior, como es la Santa Cena, el momento en el que nosotros recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre a través del vino y el partimiento de su cuerpo a través del pan. Voy a pedir a dos hermanos que pasen aquí delante, que me asistan para poder participar todos juntos de este momento de comunión hermosa y perfecta. Dos hermanos, así lo deseen. Gloria, gracias. Mercedes, muchas gracias. Y vamos a dar gracias, en primer lugar, por el pan. Vamos a dar gracias por ese cuerpo torturado en la cruz del Calvario. Mercedes. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, porque podemos participar esta mañana, Señor, de este partimiento del pan, Señor, y del vino, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, entregaste tu cuerpo por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, Padre. Pero lo entregaste con victoria, Padre, porque a través de tu muerte en la cruz del Calvario, Señor,
nos rescataste a cada uno de nosotros, Padre. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú, Señor, viniste a darnos ese alimento tuyo, Señor, ese alimento de vida, Padre, ese ánimo, Señor, ese hálito, Señor, de permanencia, Señor, en ti, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, tomemos, Señor, el alimento que es tu palabra, Señor. Tú mismo, Padre, que te entregaste por nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro pan de vida, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos dice el Señor a través del apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos de él. A continuación damos gracias también por el vino, por este símbolo de la sangre inocente de nuestro Señor Jesucristo derramada en nuestro favor. Esta sangre que nos ha regalado la vida eterna y que nos da redención de nuestros pecados. Gloria, puedes orar por él. Sí, Padre. Te agradecemos, Señor, este sacrificio santo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz, porque nos limpia, nos renueva, nos perdona. Gracias, Padre, porque a través de ella nos hemos reconciliado contigo, Señor, y tenemos una relación preciosa contigo, Señor. Gracias por limpiarnos cada día, Señor, porque podemos acudir, Señor, a esa sangre preciosa derramada por cada uno de nosotros, Señor, por ese alto precio que te ha costado nuestra salvación, Señor. Te pertenecemos, Padre, y queremos agradecértelo porque solo, Señor, lo has hecho por el puro amor que tienes para nosotros, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Y te decimos, Señor, que queremos ser de bendición, Padre, queremos ser responsables. Y este alto precio que te ha costado, Señor, queremos darte la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Jesús resucitó.
Nos sigue diciendo la palabra del Señor, que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos de ello. Y termina diciendo el apóstol Pablo que así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y todos decimos: Maranata, Cristo vuelve pronto. Pues, gracias. Vamos a terminar nuestro culto con la doxología y también diciéndoos que la semana que viene no podré estar aquí presente. Me ha surgido un compromiso familiar, un bautizo de una sobrina mía, no bautismo, sino bautizo, y ya sabemos, familia, hay que guardar también, como el mismo Jesús hacía, hay que guardar también esas formas. Así que el domingo que viene estará entre vosotros vuestro querido hermano Arturo Hernández, de la iglesia de Cuar, también conocido por vosotros, y también un hermano que siempre está ahí siempre preparado, ¿no? para venir a visitaros y transmitiros la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Pues nos ponemos en pie y entonamos la doxología para despedirnos hasta el próximo día. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros, hoy y siempre.